Inversionistas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que llegando a la mitad del año sus metas se estén cumpliendo como esperaban al inicio de año, que hayan tenido lo que se requiere para lograrlo. Hoy los quiero invitar a que vayan a propertycashflow.co.uk/newsletter para que bajen esta segunda edición de la revista Learn, Invest and Retire. Los que reciben mi correo electrónico saben que esta es la segunda edición que está disponible gratis en este momento para que la bajen, para que la estudien principalmente y para que tomen todo este valor que les estoy dando, que cuesta mucho trabajo hacerlo, leerlo, estudiarlo y que me manden preguntas, que discutamos qué es lo importante para que todos aprendamos, porque yo todo el tiempo también estoy aprendiendo. El hecho de que escriba una revista como esta no quiere decir que sea un experto total en lo que hago. Siempre estoy abierto a aprender mucho más. En esta edición que vamos a ver, primero que todo, vamos a hablar de cuáles son los tres factores para considerar antes de que inviertas en propiedad, cuáles son los tres factores más importantes de los que tienes que tener en cuenta. Vamos a hablar también de lo que es una propiedad de una mina de oro en propiedad, a qué se refiere uno cuando quieres invertir en propiedad y por qué ese es un concepto tan importante en la parte de propiedad, que creo yo que es uno de los más críticos para poder realmente hacer que las cosas funcionen. No solamente desde la parte de encontrar tus propiedades e invertir, para también a la hora de hacer el manejo de esas propiedades eficientemente y que no sea tan costoso. Es muy importante también. Hablamos también porque la mayoría de las personas que llegan al mundo de las inversiones, pues, específicamente en esta, en la parte de bienes raíces, llegan, están súper interesados, miran y nunca hacen nada. Porque ese sueño se queda allí, ese sueño nunca florece. ¿Y cuál es el factor específicamente, el principal, porque eso no pasa? Entonces, en esta parte de la revista hablamos de eso y es muy importante que lo tengan en cuenta porque es algo que aplica para cada uno del aspecto de su vida y cada una de las metas que ustedes se ponen, no solo en propiedad. Y es increíble ver cómo esto se repite en área tras área tras área y que si lo logras aprender a arreglar para una sola de esas áreas, muy probablemente las otras se van a ver beneficiadas. O sea, es tremendamente importante que conozcas esto. Vamos a hablar también de las novedades y noticias que hay en julio de 2023 en propiedad. Y es muy importante porque como inversionista tienes que saber qué está pasando con el valor de las propiedades, qué está pasando con los intereses, qué está pasando con las regulaciones, qué está pasando con todo lo que afecta como inversionista a tu bolsillo y todo lo que afecta a lo que tiene que ver con las decisiones que tomas día a día. Entonces, esta sección es muy importante, se las recomiendo. Y a medida que publicamos esta revista 2 veces al mes, ojalá vayas conectando los puntos de lo que está pasando en propiedad para que realmente tengas esa imagen. Aún si estás haciendo lo que algunos inversionistas hacen conmigo, que es yo les ayudo a encontrar las propiedades, a buscarlas, a, a, a través del proceso de compra, a tomar la decisión, les doy consejos acerca de cuál es la mejor estrategia que pueden usar. Aún así tengan a alguien en su equipo de trabajo que haga eso. Como les decía yo, un inversionista hace poco, la semana pasada, nadie va a cuidar su dinero tanto como ustedes. Y por eso tienen que saber qué inversión es la que están haciendo. Tienen que saber muchísimo de la inversión, de las regulaciones, del proceso, para que no, como decimos en Colombia, no les metan los dedos a la boca. Muy importante que tengan eso en cuenta para que funcione. Em, Estamos hablando también de el manejo de sus finanzas en cuanto a propiedad, cuál es la mejor manera de hacerla y cuáles son los tips más importantes que al menos yo he aprendido en el manejo de las propiedades que manejo, algunas manejo, otras no.
Entonces, es muy importante que tengas en cuenta esos tips. ¿Por qué? Porque una propiedad, así tengas solamente una propiedad, es un negocio. Y si no tienes flujo de caja, por ejemplo, y si no tienes eh, no sabes qué dinero te vas a gastar en el futuro, no tienes un presupuesto y no sabes cómo hacer ese presupuesto, muy probablemente el negocio se te puede caer abajo. Y créeme que hay muchos inversionistas que hacen todo el trabajo bien de encontrar las propiedades, hacer las reformas, hacer todo lo que tienen que hacer, y en el momento de administrar la propiedad bien fallan y esa inversión se cae. Entonces una inversión en propiedad es algo tiene un comienzo, tiene un final y todo tiene que manejarse bien a través del proceso, ¿vale? Entonces, muy importante. Acá es un error que lo corregimos hace como 5 minutos. Y básicamente, porque eso está repetido aquí, como lo pueden ver, básicamente, acá les doy un ejemplo que dice, this is going to be a big problem. ¿A qué me refiero con eso? En la versión corregida, que el Renters Reform Bill, que es una regulación que se está estudiando y que se va a aprobar pronto, puede traer graves problemas en el momento en que tú quieras sacar a tus inquilinos. Y aquí discuto un ejemplo particular que me acaba de pasar, que si esa regulación ya estuviera en su sitio, las cosas se hubieran complicado muchísimo más. Entonces, es un artículo importante para leer aquí. Y últimamente hablamos de una sección que me gusta muchísimo de esta revista, que es los Property Renegades, que son aquellos inversionistas que tienen todo lo necesario para realmente hacer que el negocio de propiedad funcione. Y aquí hablamos del mindset y hablamos de todo lo que se requiere y es un espacio de reflexión para que ustedes entiendan qué hay detrás de todo eso, detrás de propiedades que funcionan mes a mes, que traen ingreso pasivo al inversionista. Hay muchas cosas detrás de eso que tienes que entender para que realmente logres hacer lo mismo. Entonces, es muy importante que tomes esta revista, te tomes, no sé qué tan rápido leas, pero 2, 3 horas y entiendas, vayas creando este mindset, que mires cómo pienso yo detrás de bambalinas, cómo funcionan otros inversionistas que vienen a escribir aquí también, todo eso. Entonces es importante que tengas este valor y, hombre, que lo estudies y que si tienes a alguien que está interesado, que le recomiendes, que le mandes esta revista y dice, mira, suscríbete, lee esta revista, que obviamente es de mucho valor. Y si tienes algún tema en particular que quieras leer y que quieras conocer, escríbeme y acá lo vamos a discutir, ¿vale?